Buenas tardes, voy a hablar de las técnicas e instrumentos de recolectación de datos, que es la observación. Mi nombre es Alisa Rodríguez y vamos a empezar con la introducción. Las técnicas de investigación son de distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar o obtener datos o la información. Los instrumentos de investigación son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar información, que es para la observación nos va a servir mucho para nuestra investigación, para lo que, por ejemplo, yo estoy investigando sobre lo que es la contabilidad forense, porque sabemos que es contabilidad forense, pero cuando tú le hablas a alguien más, por ejemplo, un ingeniero, ¿qué es contabilidad forense? Se quedan, te hacen chistes de que es para ver a los muertos y que tiene que andar haciendo un contador. Entonces, mi investigación se va a tratar y se va a basar sobre qué es lo que hace. Primero voy a observar a un contador forense, entonces voy a obtener información, entonces así sería igual y podría ser de otro tema, pero así es. La definición de la técnica de la observación es la primera forma de contacto o de relación con los objetos que van a ser estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y registro de información para el cual el investigador se apoya en sus sentidos. Es lo mismo, por ejemplo, no hay muchos contadores forenses porque la carrera o la especialidad más bien es nueva, entonces yo conozco a una persona, entonces lo que voy a hacer es observar lo que hace su trabajo y nomás lo que voy a hacer es observar su trabajo. Los elementos es el sujeto que voy a ser yo y observar los medios, los instrumentos y el marco teórico. El marco teórico es la información que yo tengo sobre, o me doy la idea. Ya lo voy a andar comprobando con lo que yo estoy observando, si está bien, si está mal. Y los instrumentos sería pues tal y como lo dice. Vamos hablando de las características, que la primera es intencionada, porque se coloca las metas y los objetivos que los seres humanos proponen en relación de los hechos para someterlos a una perspectiva teológica. La ilustrada es porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal, solo se observa desde una perspectiva teórica. La ilustrada, como yo lo entendí, es que la contabilidad forense las maestras me lo han dicho como es la contabilidad forense, yo lo he leído, pero no, eso a lo que yo estoy haciendo es base a la ilustrada, a esta característica, porque yo nomás me baso en lo teórico, porque no me he dedicado el tiempo para observar este proyecto. La selectiva es porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa conocer y sepultarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade cada momento. Y la otra es interpretativa. La interpretativa es al final de una observación científica que nos dotamos de algún tipo de explicación acerca de lo que hemos captado. Al colocarlo en relación con otros datos y con otros conocimientos previos a lo que he estado comentando, creo que va de la mano lo teórico con lo que ya hemos estado observando, no tanto la contabilidad forense creo que es un ejemplo nada más, así que sería ya tanto con lo teórico a lo que he estado observando, si es realmente a lo que me quiero dedicar o si es realmente al proyecto o la investigación que estoy haciendo. Entonces va de la mano lo teórico con lo que voy a estar observando. Hay dos clases de observación, que es observar científicamente, significa la observación con un objetivo claro y definido y preciso. La observación no científica significa observar sin intención, sin objetivo definido y por lo tanto
sin preparación previa. Pues un ejemplo de observación científicamente sería la cura contra el cáncer, que no se ha hecho, que no se ha logrado. Nomás están observando para ver cómo la pueden curar, pero está siendo claro, su objetivo es claro, curar el cáncer, y definido y preciso. Entonces eso sería un ejemplo. Y el otro ejemplo no científico sería como la imagen que está ahí, que le lees a un niño algo, o sea, entonces nomás le estás dando a observar a un niño, o simplemente la niña está observando sin preparación previa, nomás le estás diciendo, mira esto. Entonces ese sería otro ejemplo. Hablaremos de la modalidad de observación científica. Primero está la directa, cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho, con el fenómeno que se trata de investigar. Entonces es lo mismo que yo estaba comentando. Cuando ya es directa, cuando yo voy y observo a un contador forense, que es lo que estoy tratando de investigar. Y luego la indirecta, cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Por ejemplo, si un compañero ya había investigado sobre contabilidad forense, entonces yo quiero partir desde ahí para no empezar desde cero. Entonces sería la indirecta, porque ya estoy trabajando con algo que ya alguien más empezó. Y la observación simple o no participante es la que se realiza cuando el investigador observa de manera neutral, sin involucrarse en el medio o en la realidad en el que se realiza el estudio. Siguiendo el mismo ejemplo de mi investigación, pues nomás lo único que se haría es observar. No, por ejemplo, si tienen un problema de tal caso y tú tienes la solución, tú simplemente no vas a decir nada porque no estás participando en la observación, nomás lo único que estás haciendo es observar. Entonces, la observación principiante. En el caso del investigador forma de parte de la comunidad o por medio donde se desarrolla el estudio. El resultado de la observación se materializa en el libro o diario cuaderno de campo, que contiene tanto las descripciones como viviendas e interpretaciones del observador. Es por ejemplo cuando a mí me tocó una vez en la prepa que a los maestros una vez los calificaron y una persona llegó, nomás se sentó y empezó a anotar cómo el maestro daba la clase, cómo nos comportábamos. Entonces es lo que yo entiendo cuando se llama participante, nomás anota y observa cómo se hace lo que estás investigando. También la observación se clasifica de la siguiente manera, que es la libre o no estructurada, la estructurada, de campo, de laboratorio, de equipo o individual. La observación la investigación que yo estoy haciendo sería individual y sería libre o no estructurada. Y sería, pues, no sé si clasificaría como de laboratorio o no, creo que sería de campo, así que sería más bien como de oficina, de campo, así, digo de laboratorio, así que. Instrumentos de observación. En el caso de la observación libre o no estructurada, se emplean instrumentos tales como un cuaderno donde podemos anotar, el diario de campo, se llama así, ¿no? Video y fotografía. Y para la observación estructurada se utilizan instrumentos prediseñados tales como la lista de cotejo, la lista de frecuencias y la escala de estimación. Aquí es lo que es un ejemplo de lista de cotejo. La lista de cotejo indica la presencia o la ausencia de un aspecto o conducta a ser observada. En la parte izquierda
se les va a anotar, se les va, ¿cómo se llama? A marcar más bien si hace algo positivo a lo que se le está pidiendo. A la parte de aquí derecha central, si es algo negativo también se va a marcar, y en la parte derecha se les va a dar las observaciones que encontramos. Y aquí tengo un ejemplo de lo que es la lista de frecuencias. Esto es diseñado para registrar cada vez que se presenta una conducta o un comportamiento. Como les sigo con el ejemplo de clases, ellos pudieran también llevar un registro, el maestro, o al momento de calificarnos a los maestros o a nosotros, pues tenemos una serie de preguntas y ya estaría para marcar, para registrar cada vez que se presenta, como aquí dice, una conducta o un comportamiento. La simulación indica la presencia o la ausencia de un aspecto o conducta a ser observada. A diferencia de la lista de cotejo, que solo se considera una presencia o ausencia, ese instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una situación o una conducta. Aquí, por ejemplo, en los alumnos, que sigo con el ejemplo de los maestros que se le están calificando a los alumnos, se va a ver porque tienen la tendencia de ser porque no tienen valores. Porque ahorita con mi grupo el maestro tiene un problema con este grupo y dice que son muy desastrosos, son muy desordenados, no tienen valores. Entonces quieren, para esto significa o nos sirve para saber cómo se manifiesta la conducta, o sea, si es como saber cómo es ver cómo se manifiesta una situación o la conducta en este caso. Ok, existen ventajas y desventajas. Describe la ventaja, que describe la conducta en el momento exacto que se está ocurriendo. Las observaciones se pueden realizar independientemente de las personas que estén dispuestas a cooperar o no. Y las desventajas son dificultades para observar un comportamiento específico en el momento que se va a efectuar la observación. A veces hay desventajas, por ejemplo, cuando el grupo ya sabe que los van a evaluar y dicen, pues nos vamos a comportar mejor para que no nos llamen la atención, y entonces eso afecta en la observación. Las conductas que se encuentran sujetas a la observación generalmente son limitadas. Que el observador haga indiferencias incorrectas. La conclusión es el método de observación dentro de una investigación requiere también una planeación, por lo cual efectuar dicho método requiere también todo un proceso. La observación deja de ser un entretenimiento, por así decirlo, casi completo al investigador. Y esta vez genera cierto grado de curiosidad, y por lo que presenta continuar la investigación mediante otros mecanismos. El método de observación nos damos muchas cuentas, nos podemos dar cuenta de muchas cosas, tanto negativas y positivas. Entonces, base a nuestra investigación, entonces es muy importante estar observando bien las cosas y no tener por eso es muy bueno planear hasta aquí también en lo que es el método de observación. Entonces, pues creo que por mi parte eso es todo y muchas gracias. Y esas son las referencias.